Ya lo puse. Este es el episodio 748 de Luchones Time. Hemos vuelto, sí, hemos vuelto de vacaciones, aunque realmente ni siquiera nos fuimos, seguimos grabando. Estamos aquí, hoy es lunes 3 de enero del 2022. Sí, para todos esos que dijeron, en el 2022 me aplico, el 2022 hago dieta, el 2022 cambio mi vida, en el 2022 sí le voy a echar ganas. Ya, estamos a día 3 del 2022. Me imagino que ya le estás echando ganas, me imagino que ya fuiste hoy al gimnasio, que ya te despertaste más temprano, que ya empezaste a leer, que cuando menos estás tomando un poquito más de agua y le estás bajando a todo lo demás. Hoy, hoy es lunes de neurodiversidad, pero antes de entrar al tema de hoy, Rose, bienvenida. ¿Qué tal tus increíbles vacaciones de 0 días? ¿Cómo estás? Yo por eso decía que eran vacaciones entre comillas, siempre lo dije. Así es, 0 vacaciones, estamos con muchos proyectos, como lo platicábamos al principio de la grabación. Tenemos muchos planes, muchas metas para este 2022. Maestras, bienvenidas, gracias por estar nuevamente otro año más con nosotros, lleno también de proyectos, de metas, como también alcancé a escuchar un poco. Estamos renovándonos, ¿no? Para esta maravillosa audiencia que nos ve, que nos escucha, para llevarles más información, mejor información, más herramientas y muchísimas más cosas, ¿no? Para su vida, para que sean funcionales para su vida. Pues estamos muy contentos nuevamente de estar aquí. Ya extrañábamos realmente este ambiente, estas grabaciones, se hace costumbre, se hace parte del día a día. Y pues ya estamos aquí nuevamente muy contentos, dispuestos a aprender nuevamente de este maravilloso tema que nos traen el día de hoy. Bienvenidas, muchas gracias y pues adelante. Gracias Josué, gracias Rose. Pues antes que nada, muchas felicidades a todos por tener la gracia de iniciar un año nuevo, 2022. Y que los propósitos que cada uno nos hemos planteado no se queden solo en el inicio de este año, sino que logremos alcanzarlos, aunque sea a un paso y a un ritmo menor del que lo hemos programado, pero que logremos llegar y avancemos a partir de donde estamos ahorita. Y para nosotros es muy importante seguir compartiendo la información de la neurodiversidad con ustedes. Por eso estamos en este inicio de año dando pie a un tema bastante interesante que es la visopercepción y el TDA. Se escucha bastante complejo, a lo mejor el tema es relativamente una palabra que se utiliza más dentro del área de la pedagogía, de la psicología, el área médica, ¿no? Tenemos claridad en este concepto de la visopercepción, pero ¿qué es? En términos muy fáciles, la visopercepción. Pues es precisamente esta capacidad que tenemos todos los seres humanos que nos va a permitir reconocer, identificar, manipular y discriminar los diferentes estímulos exteriores que nos rodean. Podemos nosotros estar bombardeados de mucha información gráfica y ver los grandes espectaculares en la calle o verlos ahora también en las diferentes redes sociales, pero de todo ese estímulo que nosotros estamos identificando, habrá algo en particular que va a llamar nuestra atención. Vamos a reconocer una parte importante o es la parte que tiene mayor énfasis en todo lo que se nos está presentando. Esta capacidad es precisamente el poder discriminar lo que no es tan importante. Es decir, centrarme en aquel estímulo que para mí es de mayor relevancia y dejar de lado el resto.
de tal forma que no genere una confusión y no pueda yo identificar todo a la vez, sino que seleccione lo más importante. La percepción precisamente es esa imagen mental que se va a formar, pero se va a formar con la ayuda de la experiencia y de las necesidades que cada uno tenga. Por ejemplo, una manzana. Nosotros, cuando yo les digo una manzana, ¿cuál es la primera imagen mental que nos llega de una manzana? ¿Cómo es una manzana? Una Washington, así roja, grande, brillosa, de... Exacto, pero no es la única manzana ni la única imagen mental que existe de una manzana, porque no solo son rojas. Tenemos manzanas verdes, manzanas amarillas. Y esto que tú acabas de decir, Josué, tiene que ver precisamente con tu experiencia en relación a todo lo que ya conoces de las manzanas. Entonces es un proceso, esta información que nosotros tenemos sobre la percepción de una imagen es un proceso de selección, de interpretación, inclusive de las sensaciones que nos genera, ¿no? Tú fuiste muy expresivo y dijiste, sí, una manzana roja muy rica, y todo esto precisamente es lo que se denomina percepción, ¿sí? Es la forma en la que nosotros vamos a comunicar esta sensación de reconocer, de manipular y de discriminar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero estas habilidades, porque son habilidades visoperceptivas, están desarrolladas y realizadas por nuestro cerebro. El lóbulo occipital es uno de los encargados precisamente para poder generar estas imágenes mentales, para poder identificar, discriminar, reconocer todas estas características de los objetos. Y son habilidades que también están relacionadas con el uso y la comprensión del lenguaje. Cuando los niños son pequeños, necesitan ver la manzana y que se reconozcan con el nombre manzana y le muestras la imagen. Conforme vamos creciendo, ya no necesitamos tener a la vista directamente el objeto de la manzana. Simplemente con que me digan el nombre manzana, yo ya tengo una imagen mental de cómo es la manzana, ¿sí? Entonces, estas son las habilidades que se van ganando precisamente por nuestro desarrollo a nivel cognitivo, a nivel neurológico. También hay habilidades de análisis visual, es decir, diferenciar entre un objeto y otro, encontrar las similitudes y las diferencias. ¿En qué se parecen una manzana y una pera? A ver. ¿En qué tienen semillas? ¿Qué son diferentes una manzana y una pera? Tienen semillas. Están en medio, Okay. sus semillas, en eso se parecen. En eso se palito, parecen. en la parte superior tienen un palito, la manzana y la pera. ¿Y en qué son diferentes? En su color, en su textura, en su sabor, en su dulzura, en el árbol del que provienen, en el tipo de semillas también que tienen dentro, en el color de la carne, de lo que tiene pues cada fruta. Estamos haciendo un análisis de las semejanzas y las diferencias de dos objetos, en este caso de dos frutas. Pero llegar y hacer este ejercicio tan simple, pareciera, para un proceso ya dentro de la lectoescritura es complejo, porque entonces ya no solo vamos a diferenciar una fruta de otra, sino ahora vamos a hacer este mismo análisis, pero con las letras. Diferenciar y identificar las similitudes entre una letra y otra para poder leer y para poder escribir entre letras y palabras. Y finalmente, al unir, integrar las habilidades visoespaciales y las de análisis visual, vamos a poder escribir y tener esta habilidad visomotora.
¿A qué me refiero? A que cuando ya estamos en la parte de la lectoescritura, si el niño previamente logró tener estas habilidades de la imagen interna, es decir, manzana, modelo de manzana, imagen de manzana, pera, modelo de pera, imagen de pera, y cualquier otro objeto, ya logró diferenciar y poder identificar similitud entre la pera y la manzana, entonces ya puedo llevarlo al ámbito académico, al proceso de lectoescritura, porque ya será para él mucho más fácil poder diferenciar entre palabras y entre letras, poder encontrar las características similares. De lo contrario, vamos a tener precisamente ahí una gran dificultad visoperceptual. ¿Cómo ven? Fácil, ¿verdad? Congelada. Pues, se oye fácil y se percibe. Ahora sí, como bien dices, ¿no? Todo es con el cristal con que lo miras. ¿O no, Fabi? Así es, así es. Y realmente son cosas que uno no pones como la atención o no tienes como no le das esa importancia, ¿no? A esta parte de la visopercepción. Rox acaba de hacer una explicación excelente respecto a cómo una persona puede tener una imagen de algo y hacer su representación mental para después incluso hacer la representación gráfica y otra persona pues la va a tener de una forma diferente, ¿no? En programas anteriores ya lo habíamos platicado. ¿Cuál es tu representación, por ejemplo, de una casa? La mayoría tenemos una misma representación porque así se nos fue enseñado, pero sí hay personas que tienen otra idea, tienen otra imagen mental respecto a eso y así es como lo plasman. Y bueno, las dificultades que se pueden presentar en esta área, la verdad es que son bastante importantes justamente en este proceso de aprendizaje de los niños y de los jóvenes y de los adultos, ¿no? Estas dificultades son una de las alteraciones que existen con más frecuencia y se asocian justamente al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ya que esta dificultad o esta habilidad o esta alteración en la visopercepción está relacionada justamente con lo que les decía hace un momento, ¿no? Con el aprendizaje de capacidades instrumentales como son la lectura y las matemáticas. Y bueno, es muy importante que nosotros podamos detectar estas dificultades. Hay veces que como padres podemos decir, no, es que mi hijo no tiene TDAH, mi hijo no tiene dislexia, no tiene, ya tratamos esos temas, no tiene disgrafía, no tiene dislalias, no tiene disoptografías. ¿Por qué entonces me está confundiendo, por ejemplo, ciertas letras? ¿O por qué está teniendo esas dificultades para copiar? ¿No? Pues es muy importante saber detectar justamente las dificultades reales producidas en el acceso de este aprendizaje o de estos aprendizajes y como maestros e incluso como padres podamos orientar de una forma adecuada a nuestros hijos, a nuestros alumnos para poder estimularlos y pues ir reduciendo un poco estas dificultades que pueden estar presentando, ¿no? Entonces, sí se debe realizar esta evaluación, ¿no? Desde edades lo más temprana posible, que es precisamente la edad primaria, ¿no? Cuando se comienza a detectar que existen estas dificultades, porque en el preescolar es común que los niños realicen ciertas rotaciones, inversiones, omisiones, sustituciones de algunas letras, algunas grafías, o incluso que sus dibujos los realicen de una forma, pues, que no son las que todos conocemos, ¿no? Sino que ellos por la imaginación, por el trabajo que se realiza en el preescolar, puedan estar dibujando una pelota cuadrada, ¿no? Cuando posteriormente se les va a hacer la corrección tal vez, sin embargo, lo pueden hacer. Y es hasta primaria cuando ya empiezan con los aprendizajes más concretos, es cuando se tienen que hacer esta evaluación y pues es hasta los 11 años cuando aparecen
las grandes diferencias, cuando realmente te das cuenta que tienen una dificultad real. Para esto, los psicólogos o las personas profesionales pueden utilizar diversas pruebas que son justamente para saber si tienen o no dificultades visoespaciales y bueno, que son necesarias evaluar, por decirlo de una forma, ¿no? Y bueno, los niños y niñas con estas dificultades visoespaciales generalmente confunden derecha o izquierda, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero muchas veces de pequeños tenemos que encontrar como ciertas ganchitos por ahí para saber cuál es la derecha, cuál es la izquierda. A mí, por ejemplo, me pasó yo desde muy pequeña por la ansiedad de escribir y escribir muy fuerte, me salió un pequeño callo, ya les había comentado en algún otro programa, y entonces, como este callo me salió en el dedo o en la mano con la que escribo, y por lógica, yo que soy diestra, escribo con la derecha, por lógica, mi mano derecha es donde está el callo. Entonces, mucho tiempo, cuando yo quería orientarme, así sin que nadie se diera cuenta, me tocaba mi dedo y si estaba el callo era la derecha, ¿no? Y si no estaba, pues era la izquierda. Porque tuve esas dificultades en la orientación o donde me confundía yo con izquierda y derecha. Bueno, también no era tu otra derecha, ¿no? Sí, no, pues mi otra derecha, exactamente, ¿no? También suelen tener o confundir adelante y atrás. Cuando es algo que aparentemente es algo muy sencillo, podemos encontrar a niños o a niñas o adolescentes que aún confunden adelante y atrás, que aún confunden arriba y abajo, ¿no? Es más común que encuentres a personas, incluso adultos, repito, que confundan izquierda y derecha, pero adelante y atrás o arriba y abajo es un poco más complejo, sin embargo, sí los hay. O se pueden disfrazar muy bien, ¿no? Y también encuentran como ciertos ganchos por ahí para saber si es arriba o abajo o están atrás o adelante. Y bueno, también se aprecian alteraciones a la hora de ubicar de forma correcta los objetos, ¿no? En el espacio. Pueden confundir. En este caso, generalmente, no sé si ustedes lo han visto, en primaria se les pone ciertos ejercicios de ubicación, dónde está el objeto, arriba de la mesa, pinta el objeto que está arriba de la mesa, encierra el objeto que está abajo de la mesa, no se tacha el que está a la izquierda y así, porque son ejercicios que ayudan justamente a poder ubicarse, ¿no?, en el espacio. También esto repercute en la escritura, ya lo dijo Rox hace un momento. Generalmente suelen confundir las letras o las grafías P, Q, D y B, generalmente, pero también suelen hacer inversiones, ¿no? En lugar de escribir, por ejemplo, la N, va el palito y con su ganchito hacia adelante, lo hacen hacia atrás, la M también, o el resto de las letras. Suelen hacer rotaciones, ¿no?, que ponen las letras al revés. También es importante que cuando tienen estas características, pues veamos si es una cuestión de dislexia o un problema o una dificultad visoespacial. Y bueno, se ha podido comprobar que interfiere en el mantenimiento de la atención, ¿no? Y que en tareas que son aparentemente pues complejas, pero que en algunos aspectos, como por ejemplo son las matemáticas, como por ejemplo en la comprensión, o incluso tienen dificultades para retener la información importante cuando leen. Entonces, son pues algunas características de manera general. Ahora, los niños que realmente tienen una dificultad extra, como puede ser un TDAH, tienen características más marcadas. Y bueno, en eso nos va a apoyar Rosy. Yo creo que aquí es importante ver, ¿no?, que la cuestión visoespacial, al ser un proceso ejecutivo y al final también de percepción a nivel cerebral, tenemos que ir checando en dónde se manifiesta, ¿no? No nada más en el TDAH, como bien dice Fabi, ¿no? Puede haber otras personas que tengan esta
estas dificultades, sobre todo, ¿no? En la cuestión visoespacial. Sin embargo, en los TDAH está muy presente debido a las comorbilidades, se manifiesta como una comorbilidad en el sentido, pues como habíamos platicado en los demás episodios, que puede presentar dislexia, dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, y que uno de los indicadores pudiera ser estas dificultades visoespaciales. Entonces sí es importante también asegurarnos que nuestros chicos, o en este caso un adulto, también vea si no es una cuestión de que se puede solventar con la utilización de lentes, una revisión por algún optometrista, pero bueno, eso será la cuestión de descartar para llegar al diagnóstico si es una cuestión visoespacial. En este sentido, en el TDAH sí está manifiesto en niños que tienen la comorbilidad como la dislexia que manejamos, el aprendizaje de la lectoescritura, porque como bien nos comentaba Roxana, ¿no? Todas estas cuestiones están presentes, no están desligados en cierta manera de lo que pudiera agregarse al TDAH, ¿no? En cierta manera está presente, incluso se habla de un 30% de niños disléxicos que pueden tener TDAH, y hasta un 30-40 pacientes con TDAH también se agrega la dificultad de aprendizaje y lectoescritura. Y esto está unido con las cuestiones visoperceptivas. Entonces sí es importante conocerlas y también saber reconocerlas. A veces el primer filtro son los maestros que están en contacto con los niños, ¿no? Bueno, tiene el TDAH, pero en otras ocasiones no sabemos el qué es lo que presenta. Si nos dicen, tiene TDAH, pero se le dificulta escribir, se le dificulta leer, se le dificulta incluso hacer dibujos. La cuestión de los dibujos es donde se puede observar y se palpa muy, muy, muy fácilmente cuando los niños no logran unir el cuerpo, ¿no? Cuando lo están dibujando, lo conciben al dibujo como un todo, pero las manos a veces están fuera, alejadas del cuerpo, del tronco, las piernas, los ojos, incluso si quieren construir una casa, poner cierto objeto dentro de la casa o el del árbol, no existe esta unión en la cuestión gráfica. Entonces aquí es donde pues, nosotros como docentes o como padres podemos darnos cuenta si puede ser una dificultad en las cuestiones perceptivas. Aquí, por ejemplo, se manifiesta mucho en la orientación espacial y psicomotricidad, y es algo que cuando somos adultos nos damos cuenta que por qué se nos dificulta incluso ubicarnos en cierto espacio. Yo conocí a una persona que llegó a mi trabajo y me dice, ya me iba a ir, y le digo, ¿por qué? Dice, no encontraba. Le digo, pero no es la primera vez que vienes. Y me dice, no, ya di 2, 3 vueltas, ya di, de verdad que ya hasta quería yo llorar porque no encontraba. Y yo dije, pues está muy fácil, o sea, no es la primera vez que viene, son muchas veces, ¿no? Pero me pierdo, incluso me he perdido en el centro, me he perdido en alguna dirección y mejor renuncio y me voy a mi casa porque no encuentro. Y en ciertos momentos tú no lo puedes entender, ¿no? Pero existe, se manifiesta en la orientación espacial esa pérdida, o sea, el decirte ubicarte en dónde estás o dónde está cierto lugar, o pierden las cosas, como hemos mencionado en el TDAH, ¿no? Y que es una cuestión visoperceptiva, porque no estás atento al objeto, ¿no? En la mala organización en el papel, ya sea que empiezan a escribir de derecha a izquierda, ¿no? La orientación que se pide, al ordenar las cosas al revés, ponerse los zapatos al revés, en este caso los niños, ¿no? También el hecho de sentarte tiene que ver con una higiene postural para poder escribir. Y vemos que nuestros chicos se acuestan en la mesa o están recostados sobre el cuaderno y están escribiendo. Entonces aquí podemos ver estas cuestiones de la orientación espacial, y también los movimientos corporales son torpes, cuando quieren, creo que comentábamos la anécdota, ¿no? Que quieren agarrar el vaso de agua de la mesa y tiran todo lo que está alrededor, o al revés, si quieren agarrar una servilleta, tiran el vaso. Es precisamente estas cuestiones de orientación espacial que se presentan, ¿no? Muchas veces en el TDAH, tiran las cosas, no tienen definida una dominancia lateral, es decir, ambidiestros incluso pueden llegar a ser, izquierda y derecha, no hay una definición, sí a lo mejor tienen mayor habilidad en la derecha, pero también pueden utilizar la izquierda porque en cierta manera no
no está en este caso delimitado bien si es zurdo o diestro, pero por esta cuestión de falta de organización espacial y psicomotricidad. También les cuesta correr, saltar, el equilibrio, y ya en edades grandes, realmente creo que estas son cuestiones que se manifiestan mucho en nuestros niños TDAH y que se palpa. Y a veces tú les dices, bueno, haz una línea recta, y por más que se esfuercen, la hacen hacia arriba, hacia abajo, zigzagueada. Son cosas tan básicas que podemos nosotros estar viendo en la cuestión del TDAH, y en adultos sigue persistiendo. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que si yo quiero hacer una recta, aún con la escuadra, teniendo la escuadra, me voy hacia arriba. Y en ciertas ocasiones yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Es tan fácil, tienes la escuadra. Y esa cuestión de unir esos dos puntos es algo difícil. Ahora imagínate pedírselo a alguien más chico que tiene dificultades, es algo que se complica, que se trae todavía a edades adultas. Incluso he visto personas que para manejar no se ubican, como que se van de lado, y esa parte también tiene que ver con esta orientación espacial, que tiene que ver con la visopercepción, y que esto, si no se trata en edades tempranas, persisten y se van acentuando más y se van llevando hasta la vida adulta, porque pues son procesos que no fueron trabajados o no están conscientes en la persona con TDAH, y como la comorbilidad que les menciono, y siguen persistiendo. Y esto, si no está bien trabajado, pues al niño le genera una baja autoestima, porque bueno, son cosas tan básicas y tan sencillas que tú no las puedas hacer, y genera frustración. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado las mamás y los papás en poderlo reconocer. En estas cuestiones se presentan, pueden ser a causa de una dificultad visoespacial. Otra es, como bien dice Fabi, ¿no? La escritura, comete inversiones, sustituciones, omisión al escribir y copiar números. Mala fragmentación de palabras y frases, que ya lo hemos trabajado, el nombre técnico que tiene, pero bueno, ahorita lo estamos viendo desde la cuestión visoperceptiva y está presente. Escriben el nombre también al revés, es una cuestión de escritura de espejo que se le conoce, ¿no? El agarre del lápiz también no es el adecuado, ¿no? Dificultades para hacer los rompecabezas, que yo les mencionaba que nos tardamos una hora haciendo un rompecabezas y todos nos ganaban. O sea, son cosas que tú no te explicas, ¿no? ¿Por qué no encajan las piezas? O en este caso también los encajes, los engranes, existe dificultad. La figura humana, que muchas veces utilizan los test de figura humana para poder evaluar esto, también vemos que conocen mal el esquema corporal, tienen muy pocos elementos o pobres elementos, es decir, al brazo le falta la mano, o no está junto al cuerpo el brazo dibujado, ¿no? Los ojos afuera. Son muchos elementos que se pueden estar omitiendo, y podemos estar viendo que puede ser un proceso perceptivo que tiene dificultades, ¿no? El colorear, el pintar, la maduración de la psicomotricidad fina, abotonarse, el poderte vestir en ellos es difícil, porque van con los botones todos uno arriba, y el que va arriba no va en el lugar, y tienden a ser desalineados. Precisamente sí tiene que ver con la atención, pero también tiene que ver con que ellos se ven que lo están haciendo bien. No ven esa cuestión que a lo mejor el otro que lo ve desde otra percepción dice, no, pues es que mira, vístete bien, y te dicen, es que estoy vestido bien. Entonces aquí son cuestiones detalles tan simples que pudieran traer problemas familiares, y decir, es que eres descuidado, es que fíjate, no te fijas lo que haces, no sabes hacerlo. Y el niño piensa, se la cree. Y a veces, si no tenemos un buen diagnóstico y no sabemos que esto sucede por esta cuestión de la visopercepción, pues tendemos al niño a llegarlos a niveles de frustración en lugar de trabajarlo, ¿no? En lugar de decir, bueno, a lo mejor no lo está viendo desde la forma en que yo lo estoy viendo. Lo veo como adulto o alguien que no tiene esa dificultad, ¿no? El recortar, no se diga, es lo mismo con la línea recta. O sea, si tú me pones a recortar algo, va a salir en zigzag. ¿Por qué? Porque mi atención, y yo lo he visto en mí, es una cuestión de conocerte. Tú vas a hacer una línea recta
y empiezo a cortar y volteo hacia otro lado. O sea, eso es algo que me di cuenta y no sabía qué pasaba. O sea, yo hago esto, empiezo a cortar y evado. O la mirada, y no es algo que yo tenía consciente. Yo decía, pero ¿por qué me sale todo chueco? Y yo veo gente que está cortando y hasta que no termina de recortar algo, deja de ver el objeto. Y en una cuestión, en una persona con TDAH, lo que hace es empezar a recortar, pero después voltea y esto se pierde de control. Y se palpa y obvio que el producto final pues, va a tener errores precisamente por esta cuestión perceptiva, ¿no? El picado también, muchas cosas que se tienen que trabajar, pero que también tiene que ver con que se le va a dificultar. No quiere decir que no se pueda trabajar, pero va a estar presente. Entonces, esas cuestiones están en el TDAH y en otras condiciones de vida que pudieran tener dificultades de la visopercepción. El lenguaje y lectura también, ¿no? La mala articulación al hablar y al leer va acompañada de esta visopercepción que pensáramos que nada más es ojo, mano. No, también tiene que ver, como bien nos comentaba Roxana, son procesos cognitivos que se van también a la cuestión articulatoria, al hablar, al leer, al querer decir una palabra y no la puedes pronunciar adecuadamente, ¿no? Que en lugar de casa, dice saca, en lugar de pelota, petola, ¿no? Y lo dices y no te das cuenta hasta que alguien te dice, no, pelota, y tú, ¿qué dije, no? Entonces son cosas que se van dando. Confunden sílabas, hay omisión, inversión, sustitución, lectura entrecortada por lo mismo. No siguen la secuencia, se saltan las líneas y después ya no saben ni qué estaba leyendo. Baja fluidez verbal, un vocabulario lento, le cuesta dar nombre de objetos presentados en dibujos. Y algo muy común que se da y está presente y lo puedo vivenciar son los libros. O sea, los libros no hay un cuidado de meterlo en la mochila de una manera, digamos, adecuada para que no se maltrate, sino que a lo mejor cuando trabajas ya está todo doblado. O se acuestan sobre el cuaderno y el cuaderno es el típico el cuaderno del alumno que está todo doblado, que no tiene ni siquiera un doblez hacia arriba, sino que está de arriba abajo y acabas viendo ese libro descuidado. Y tiene que ver con cuestiones perceptivas, o sea, los metes y no te estás dando cuenta que no estás teniendo el cuidado en el libro. Y son cuestiones verbales que tienes que trabajar con los niños de decirle, fíjate cómo lo estás metiendo. A ver, que vaya recto, tienes que tener cuidado al voltear las hojas, incluso se saltan hojas y no lo perciben. Entonces creemos que nuestros niños lo hacen a propósito, son flojos, son pues que no quieren tener atención a algo que les pertenece y tiene que ver con procesos visoespaciales, entonces, y de percepción. Entonces aquí hay que tener cuidado cuando nosotros emitimos ese juicio. Es mejor emitir una valoración a emitir un juicio a cómo se está comportando el niño o el adulto incluso, ¿no? Entonces aquí entran estas cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, todos estos elementos, ojalá y la audiencia pues lo pueda ver y pueda ir descartando también cuestiones visuales, pero también es importante saber si no tiene una dificultad en la función ejecutiva de la visopercepción. Entonces, aquí es muy importante reconocer eso, tanto el docente como la familia en sí, para que pueda darle el tratamiento o el abordaje adecuado. ¿No, Rox? Sí, fíjate, Rosy, ¿no? Ahorita que estás comentando todas estas dificultades que se presentan, es muy importante precisamente el trabajo que se realiza en el nivel de preescolar. Hace muchos años no se le daba la importancia a la educación preescolar, porque se tenía la idea de que es un nivel que no solo iban a jugar, ¿no? Y entonces, al ser un nivel en el que solo se va a jugar, pues no había que realmente la importancia si jugaban en casa o jugaban en la escuela. Pero ahora sabemos que es un nivel muy importante porque precisamente su nombre preescolar nos va a permitir todas las herramientas para poder trabajar y poder superar de alguna forma, si pudiera ser el término, estas dificultades como las que tú ahorita nos acabas de... Por ejemplo,
nosotros encontramos cosas tan fáciles que se realizan en el preescolar como jugar. Todo el tiempo están jugando, dice, es que se la pasan jugando, pero en ese juego está inmerso precisamente toda la cantidad de habilidades que el niño debe de desarrollar. Cosas tan básicas como a lo mejor el juego que en su momento recuerdo que decía, viaje a París. Vamos a jugar a vestirnos para ir a otra ciudad. Estamos trabajando todo este concepto corporal, estamos trabajando toda la vestimenta, estamos trabajando hasta la forma en la que tenemos que caminar y seguir una direccionalidad. Es decir, paso firme sobre un camino recto, un camino en zigzag, un camino en curva, lo que las maestras designen. Este tipo de tareas, de trabajos, de juegos que se realizan, como el rodar, el gatear, el estar trepando, reptando por ciertos juegos que también hay en las escuelas, o que hay en algunos lugares precisamente diseñados para los niños, nos van a ayudar mucho a la orientación espacial y a la psicomotricidad. Las tareas del seguimiento de derecha a izquierda, de buscar el objeto que no corresponde a través de seguir una serie de figuras y toda la cantidad de juguetes que puedan existir en el mercado, digo, no vamos a decir marcas, pero toda la cantidad de juguetes que sirvan para la estimulación temprana, de verdad que nos ayudan mucho a que se puedan ir aportando estas pequeñas soluciones cuando se reconoce que hay una dificultad en la orientación espacial. También todos estos juegos que se pueden implementar para poder lograr una clasificación, ya sea por color, por tamaño, por textura, diferentes clasificaciones que se pueden hacer, las nociones espaciales, también en relación, el objeto está en relación a mí, a la derecha, a la izquierda. Esta otra capacidad también que debemos de tener para poder realizar y construir laberintos. Hay unos juegos de laberintos que se pueden realizar de manera más concreta y no necesariamente el laberinto gráfico que tenemos en el lápiz y papel, ¿no? Sino también de una forma más concreta. Podemos realizar también una tarea muy fácil como es cortar. De repente decimos, y a lo mejor lo vemos en los ejercicios de los niños, y parece, lo recortó, pero parece como si lo hubiera mordisqueado el perro, ¿no? O como si lo hubieran mordisqueado y no recortado realmente. Pues sí, efectivamente, porque desde el agarre de las tijeras, identificar estas habilidades de grafomotricidad importantes para él, pegar, armar legos, jugar con plastilina, con acerrín, rasgar, todos estos ejercicios que nos pueden funcionar en casa desde el momento también del poder realizar las letras en el aire. Si vamos a la playa, escribir en la arena, poder dibujar, pintar con los dedos, pintar con alguna otra parte de tu cuerpo que no necesariamente sean los dedos, y el dibujo a la copia, muy importante para la grafomotricidad también, porque vamos desarrollando esta habilidad que nosotros necesitaremos más adelante para poder asociar y escribir la letra con lo que nosotros estamos pidiendo en el momento de poder identificar la lectura y la escritura. Entonces, me parece que son ejercicios que podemos hacer en casa, en cosas que nos van ayudando precisamente a describir situaciones, a describir objetos, a describir a partir de una imagen. Digo, esto es en relación a los niveles educativos que lleva cada niño, y podemos empezar desde una imagen muy sencilla, una imagen que solo tenga 2 o 3 características y que él nos las pueda describir, hasta poder llevarnos a una imagen mucho más compleja según el grado en el que se encuentre, pero es muy importante desarrollar esta habilidad
en los niños. Comparar, ya lo decíamos hace ratito, poder identificar las situaciones en el tiempo y en el espacio. De repente es muy común que digan, es que mañana es que ayer fui, o mañana iré, o no tienen una concordancia a lo mejor como la que nosotros quisiéramos escuchar. Mañana iré, ayer fui, sino ellos lo confunden en los tiempos. Y ayer es mañana y mañana es ayer. Entonces no hay todavía, ¿no?, una concordancia en las situaciones de tiempo. También esta parte de la asociación y la diferenciación entre una sílaba que solamente tiene una letra en una posición diferente. Por ejemplo, pla y pal. Estamos hablando de que son palabras que parecieran pares, pero hay una diferencia entre la ubicación de una y otro fonema. Entonces también para los niños es un poquito difícil al principio poder realizar rimas, trabalenguas, poder identificar la diferencia entre una sílaba simple y una sílaba inversa y una sílaba trabada. Todas estas actividades nos favorecen precisamente al lenguaje y a la lectura. En el nivel de preescolar, regreso un poquito a esta parte, es muy importante el desarrollo del lenguaje. Si nosotros no tenemos claridad en todo lo que el niño tiene que alcanzar, desde la forma en la que él se expresa, en que sus ideas, en que todo su pensamiento lo puede expresar de una forma oral o de una forma gráfica, de una forma en donde nosotros, los otros, podamos entender lo que él realmente nos quiere decir, vamos a tener dificultades para poder iniciar un proceso de lectoescritura. Por eso es muy importante que la comunicación y el lenguaje se desarrollen en este nivel. Así es, perdón, perdí mi audio. Así es, y esto es algo bien importante, lo acaba de comentar Rox, como en la etapa inicial tiene que haber una gran estimulación en todos los aspectos, pero el juego juega un papel importantísimo. Yo me he topado, me he encontrado a muchas mamás, muchos papás que dicen, es que mi hijo es bien tranquilo, no da guerra, puede pasarse horas sentado, a lo mejor viendo televisión, o actualmente pues los aparatos electrónicos, la tableta, el celular, la computadora. Y ahí está el niño desarrollando estas actividades, pero no le están permitiendo desarrollar pues todas sus habilidades para poder identificar, ¿no? O los elementos que le van a servir para el aprendizaje. Entonces, cuando hace falta el juego, llegan a una etapa media o llegan a una etapa tal vez de primaria, de cuarto, quinto, sexto, de secundaria incluso, donde no tienen desarrolladas sus habilidades visoespaciales, ¿no? Y entonces es cuando se notan las dificultades reales, cuando ya los padres empiezan a preocuparse. ¿Por qué mi hijo no lee bien? ¿Por qué mi hijo no se expresa de una forma adecuada? ¿Por qué mi hijo no escribe adecuadamente? ¿Por qué está tan fea su letra? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y empiezan a buscar, ¿no? ¿Por qué? Y se enojan con el hijo. Ya lo dijo Rosy hace un momento. Le echan la culpa, no lo quieres hacer, eres flojo, no quieres poner atención, lo haces a propósito, pero tal vez lo que pasó con ese niño, con esa niña, con ese alumno en general, es que hizo falta que desarrollara ciertas actividades de juego que le permitieran justamente desarrollar sus habilidades visomotoras o visoespaciales para poder tener un mejor aprendizaje. Entonces, ya lo comentábamos hace un momento, lo más complejo es que a esta edad, cuando ya tienen que tener un aprendizaje más complejo, aún tienen inversiones, aún tienen omisiones, aún sustituyen, aún cambian las palabras. Ahorita, por ejemplo, yo tenía
me acordé, ¿no? En la etapa inicial cuando comentaba Rox respecto a cómo dicen una palabra, por ejemplo, dicen labor en lugar de labor. Yo tuve una experiencia con mi hija porque me dice, habló con su papá y le digo, ¿qué te dijo tu papá? Dice mi papá que ahorita te va a bañar. Yo, ¿cómo que me va a bañar? No, te va a bañar. Le digo, ¿pero por qué? Y ya que lo analizó, me dice, no, te va a llamar, ¿no? O sea, sin embargo, si yo no me hubiera reído, si yo no le hubiera dicho, o sea, ¿qué estás diciendo? Para ella hubiera sido haber dicho la palabra de forma correcta, ¿no? Entonces, son estas dificultades que van presentando. Yo no creo que sea por falta de juego de mi hija, sin embargo, en muchos casos sí se da. Y bueno, en la etapa media también pueden presentar dificultades para copiar. De entrada, ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? A los jóvenes actualmente, a los niños actualmente les da mucha flojera copiar. A los adultos nos da mucha flojera copiar porque ya contamos con aparatos electrónicos que nos ayudan, ¿no? Con esta cuestión de la escritura. Sin embargo, pues es una habilidad que se tiene que desarrollar. Los tienen muchas dificultades en copiar, en reproducir figuras, en reproducir formas, en organizar, ¿no? Su lateralidad, la direccionalidad, y bueno, tienen la dificultad para poder identificar letras similares, como ya lo habíamos dicho hace un momento, presentan una disgrafía motriz, sus renglones al momento de escribir, si no tiene renglones su libreta, pueden irse para arriba, para abajo, para todos lados, no respetan los márgenes, hay una mala ejecución, ¿no? No sé, en rompecabezas, en puzzles, o en tareas de integración visual, ¿no? Como por ejemplo son los encajes, los tangram, se les dificulta ver como el todo. Hay personas que muy fácilmente lo decía Rosy hace un momento, muy fácilmente pueden hacer un rompecabezas y hay personas que se les hace imposible, ¿no? Imposible hacerlo o muy tarda. También puede que a esa edad aún no hayan definido una lateralidad o tengan una lateralidad cruzada, agarren mal el lápiz, generalmente se les tiene que estar corrigiendo para que agarren bien el lápiz, que lo agarren de una forma correcta, que hagan bien la pinza, porque eso es algo que se les dificulta también. Además también de esas inversiones, omisiones, sustituciones, de copiar, de reproducir figuras, fotografía, también pueden estar presentando pues dificultades en la orientación, pero aquí el problema es que como los aprendizajes son más específicos, pueden llegar a tener mayores problemas pues justamente en eso, ¿no? En la adquisición del aprendizaje de situaciones más concretas, más específicas y que les puede estar generando problemas posteriormente. Entonces, aquí lo ideal es que desde la etapa inicial, desde el preescolar, desde el primero, segundo, tercer grado de primaria, podamos estar abordando estas dificultades para evitar que en cuarto, quinto, sexto o en secundaria aún estén presentándolos y bueno, sea más complejo todavía abordarlos. Yo creo que aquí es importante, como bien dices, Fabi, la cuestión educativa juega un papel muy importante porque es donde se manifiestan las dificultades y las preocupaciones de los padres, ¿no? Y que como vida adulta tú puedes frustrar incluso tus deseos de poder estudiar algo porque piensas que todo lo haces mal y que todo es una cuestión de flojera, una cuestión de que no puede, de échale ganas incluso, ¿no? Esa cuestión de échale ganas, o sea, sí se puede, mira, y el échale ganas aquí funciona como que o sea, quiero, pero no puedo. Y en ese momento de échale ganas, en lugar de ser una ventaja para el niño, es una desventaja, porque no estás considerando las dificultades que llegan a presentarse. Y en la edad adulta, dices, bueno, es que le he echado ganas, o sea, realmente el hecho de que tú recortes un niño, recorte en un segundo, en 5 segundos, una línea recta, para un niño que tiene dificultades perceptivas y que está consciente, le va a costar no 1, le va a costar 10 minutos,
pero eso no quiere decir que sea tonto, que no pueda o que no le eche ganas. Simplemente que los procesos están aquí en esta cuestión alterados y tenemos que ser un poco más, digamos que en una cuestión más inclusiva y en la cuestión de adecuación, ¿no? Y de comprensión. Eso tiene que ver más por la comprensión y no verlo desde mi punto de vista, ¿no? Aquí viendo de la percepción. Mi percepción no es la misma que la otra persona. Ponen muchos test de figura a fondo, ¿no? De que tú ves la lámpara, ¿qué es lo primero que ves? Y unos dicen, no, pues yo veo dos caras, ¿no? Otros dicen, es una copa, está formada por las siluetas. Entonces, aquí ninguna de las dos personas está mal. Son el mismo objeto visto desde diferente ángulo y desde diferente perspectiva. Y así pasa con las cuestiones visoperceptuales. Los niños no es que no quieran o no puedan, más dicho, no pueden, se les dificulta y ya va, con todas esas estrategias que se están brindando, el niño va a ser más consciente y va a poder establecer un entorno más seguro y sobre todo es importante las adecuaciones. Los docentes tienen que adecuar, tienen que hacer adecuación al currículum y adecuación a los contenidos y incluso al agarre del lápiz, ¿no? Si el lápiz se le dificulta, va a tener que tener a lo mejor un soporte de lápiz o va a ser un lápiz más ancho o el pintado va a ser con cuestiones más gruesas, que es lo que nos espera en primaria. Y vamos a cambiar el ambiente del niño y el ambiente del adulto también. O sea, si se le dificulta a alguien llegar a cierta fiesta y le das una ubicación por Google, que tú dices, es bien fácil, y la persona por más que llegue y busque, no va a encontrar. Entonces tienes que darles más estrategias, más herramientas, a ver, tranquilo, ¿dónde estás ubicado? ¿Qué tienes a la izquierda? ¿Qué tienes a la derecha? Ser más pacientes, eso nos permite que la neurodiversidad vea al otro, no desde lo que yo sé hacer, sino de lo que el otro es. Entonces esas cuestiones se ven en el aula y se ven en el adulto. O sea, el hecho de que alguien no pueda manejar un auto, pues no puede. O sea, realmente yo a veces no, a lo mejor yo lo veo desde que ya puedo, pero alguien que te dice, es que no, porque no puedo. Y dices, ¿cómo no vas a poder? Desde ahí no estoy siendo empático y no estoy siendo en esta cuestión, pues reconociendo que la otra persona no puede. Y a lo mejor con habilidades pudiera ser que lo hace, no creo que no lo pueda hacer, pero también esa cuestión empática está presente. Y en la cuestión educativa tiene que ver precisamente con estas soluciones, ¿no? De organizar el programa, organizar los contenidos, reforzar imágenes, que el niño esté consciente, vuelva a leer la palabra, segmentarla, ¿no? En este caso, hacer esos juegos de fonemas, lo que está, la imagen auditiva, lo que escuchas, como bien decía Roxana, ¿qué es una manzana? ¿Qué se te viene a la mente? No nada más la manzana roja, ¿no? Sino que va a ser verde, algunas incluso hasta están pintitas, las que ahora que se utilizan para el ponche, lo pude ver, que las pintitas que vienen de lugares que las cultivan en sus casas, vienen picaditas y dices, ay, esa manzana ve fea, pero es la que le da el sabor. Entonces, no nada más es la manzana roja que Josué compra, que decía que era una roja grandota como la de Cenicienta. Entonces, aquí vamos a ir viendo todos esos procesos, que el niño vea la diversidad y también la representación de la imaginación, ¿no? Insertar palabras en oración. Todos estos contenidos van a cambiar la forma del niño al estar en el aula y al poder tener contacto con aquello que estoy viendo y percibiendo. Entonces, sobre todo que el docente no juzgue desde la cuestión de que lo que él sabe, sino de lo que el niño ve y de que el niño percibe, y los que estamos alrededor, hacer el equipo para poder estimular ese desarrollo del niño y que en un futuro, cuando sea un adulto, pues esas no sean una carga para él, sino al contrario, sí, son barreras que tengo, pero puedo con las estrategias irlas superando. Si ahora alguien te puede decir, yo no puedo hacer una línea recta, no la puedo hacer, la reconozco, hazla tú, que tú sí puedes. Y no pasa nada. Delegar también es importante, ¿no? Porque a veces no, en el afán de decir, híjole, me da vergüenza decirles que no puedo hacer una recta. Bueno, pues no puedo. No, y si es algo que es determinante para que algo quede bien, pues no puedo. Hazla tú y yo pinto, o yo recorto, o yo pego. Entonces, delegar esas actividades a otros que a lo mejor tengan más habilidad,
también es válido. Entonces, eso es importante que en la casa, en la escuela y en el ambiente estén presentes y que seamos unos adultos más empáticos y un poco, pues, sí, con nuestras dificultades, pero al final tenemos otras habilidades, ¿no? Y creo que eso es muy importante reconocer y el tema de hoy nos lleva a eso, sobre todo a ver que la visopercepción es algo que podemos tener dificultades y que nos lleva a muchas experiencias, algunas no muy gratas, pero con un buen acompañamiento se vuelven retos y sobre todo que sabes y consciente de que pueden estar presentes en tu vida. Así es que si te pierdes, tranquilo, pregúntate qué está pasando en la cuestión visoperceptiva y puedes tener la solución y la respuesta a esa incógnita, ¿no? Entonces, tranquilo, todo tiene solución y sobre todo con empatía. ¿No, Josué? Rose, ¿qué les pareció el tema? Así es, Rosy, es una maravillosa información la que nos acaban de compartir. Un poco raro el nombre, pero realmente creo que sí estamos entendiendo de qué se trata. Como bien lo comentan ustedes, es algo que aparentemente se ve muy sencillo, muy fácil, pero para estas personas que tienen estas ciertas dificultades, pues les cuesta, ¿no? Un poco o mucho más para lo que aparentemente para nosotros es algo muy sencillo, dijera mi compañero Josué, para esas personitas no. Lo que acabas de compartirnos al último, Rosy, creo que es fundamental poner en práctica la empatía, ¿no? Con las demás personas. Hace un momento también comentaste algo muy, muy interesante, donde creo que realmente esta información es realmente para ya no emitir, para emitir un poco más de comprensión y ya no tanto juicio, porque empezamos con las famosas etiquetas, pero es porque realmente no tenemos esa información del por qué el actuar de las personas de esa manera. Y empezamos con esas etiquetas que lejos de ayudar, pues no ayudamos prácticamente en absolutamente nada. Al contrario, estamos dañando las emociones, el autoestima y todo este tipo de situaciones por simple y sencilla ignorancia de no tener la información correcta, ¿no? Creo que esta información definitivamente es maravillosa. A veces yo identifiqué varias cositas que comentaron ustedes. Por ejemplo, tengo una sobrinita que igual siempre con los guarachitos o los tenis al revés, ¿no? Y cositas así que uno va identificando en nosotros, en los hijos, en la familia. Mi hija, por ejemplo, también tiene un callísimo en uno de sus dedos, por lo que comentaba Fabi. También escribe muy fuerte, no tiene esa, a lo mejor esa dificultad, ¿no? Como decía Fabi, que ella reconocía que era su mano derecha porque ahí estaba el callo, pero me dio mucha risa, ¿no? Todas esas cositas que están compartiendo. Y es una información realmente bien interesante que esperamos que la gente realmente la escuche, la vea, la tome y sobre todo que la analice, ¿no? Porque para que ya no estemos juzgando tanto, ahora seamos más comprensivos, más empáticos y veamos realmente cómo podemos apoyar a estas personas que están pasando por estas dificultades. Ha sido una maravillosa información. Este año realmente creo que también es más de ponernos más metas, ya no solamente que queden en deseos, ejecutar esas metas para poder verlas materializadas. Y si queremos que el año cambie, pues realmente los que tenemos que cambiar primero somos nosotros. Y con toda esta información, por supuesto que sí lo vamos a conseguir. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esto de la visopercepción y el TDAH. Este ha sido el episodio 748 de Luchones Time. Es el primer episodio del 2022. Recuerden el número 748. Este año vamos a llegar al episodio 1000. Así que ténganlo muy presente. Solamente nos faltan 252 episodios y ya tenemos agendados 6 programas a la semana. Así que sin duda alguna llegaremos al episodio 1000 durante este 2022 y va a ser un mega festejo. Desde este momento lo estamos decretando que vamos a tener un
gran episodio y una fiesta, la fiesta de los primeros 1000 episodios en Luchones Time. Soy Josué Osorio, ponte Luchón. A mí me encuentras en Instagram, ya que no dijeron, ahorita les preguntamos dónde las encontramos. A mí me encuentran en Instagram como @luchonestime. Fabi, ¿cómo las encontramos? Rose, ¿cómo te encontramos? Claro, Adelante, nosotros Fabi. nos encuentras, gracias, nos encuentras como @TDH Oaxaca y nos puedes buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Ahí vamos avanzando un poco con la información porque, bueno, son públicos diferentes, pero creemos que a todos les puede interesar. Claro que sí, a mí me encuentran en Facebook como Rose González, Rose WS González ZZ. En Instagram estamos como @Rose González Emprendedora, Rose WS González ZZ Emprendedora, todo corrido. Los invito a que escuchen el contenido de valor que estoy compartiendo todos los días miércoles a las 6 de la tarde y por supuesto en nuestra maravillosa sección de Tú Puedes Mujer todos los días viernes en nuestro maravilloso podcast de Luchones Time. Muchísimas gracias. Ahora sí, ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a más personas y se enteren y sepan acerca de la visopercepción. Y dejen de creer que Google Maps no funciona, porque sí, también me ha pasado. Recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela de manera empática, primeramente contigo y hacia los demás.